¿Qué harías si el amor de tu vida no solo fuera el culpable de tu mayor tragedia, sino también el secreto ancestral que te condena a un destino de eterna melancolía? En las intrincadas calles de Seúl, donde el neón y las sombras bailan una danza perpetua, existió un amor tan puro y a la vez tan tóxico que desafió el tiempo, las leyes de la memoria y la lógica misma de la existencia. Olviden las comedias románticas ligeras. Hoy navegaremos por un abismo emocional donde cada suspiro es una lágrima contenida y cada mirada esconde una verdad que puede destruir todo lo que crees saber. Prepara tu corazón, porque esta es la historia de Lee Eun-woo, la prodigiosa violinista, y An Hye-on, el enigmático heredero, cuyas almas estaban unidas por un hilo rojo que no tejía felicidad, sino una deuda kármica de dolor que se remonta a la dinastía Joseon. Este es un relato de culpa, destino ineludible y un amor tan trágico que incluso el más frío de los corazones coreanos se romperá al escuchar la verdad que se oculta tras el telón de terciopelo de la alta sociedad. La vida de Lee Eun-woo era una sinfonía de tonos menores y mayormente grises. Desde el fatal accidente que diezmó a su familia cuando ella era apenas una niña, su mundo se redujo a la caja de resonancia de su violín Stradivarius, un instrumento que era a la vez su refugio y la reliquia de su pérdida. Ella creció en la austeridad, financiada por una beca de la prestigiosa Fundación An, la misma organización que dirigía la familia del hombre que, sin saberlo, se convertiría en su verdugo y su única esperanza. Eun-woo era la personificación de la perseverancia y el talento innato. Sus dedos se movían sobre las cuerdas con una pasión que era el eco de su dolor no resuelto. Su música no era solo arte, era una confesión, un lamento silenciado. En la academia, todos la admiraban, pero nadie se atrevía a cruzar el muro de tristeza que la rodeaba, hasta que él apareció. An Hye-on. Él no era el típico heredero arrogante. Hye-on era un estudiante de arquitectura reservado, con una mirada profunda y melancólica, casi como si cargara con el peso de innumerables vidas pasadas. Su presencia en la Academia de Música, donde se suponía que estaba por negocios familiares, era un misterio. A diferencia de Eun-woo, que exudaba talento manifiesto, Hye-on era un observador silencioso, un coleccionista de sombras. Su primera interacción fue un accidente cinematográfico en el campus. Ella, tropezando con una pila de partituras, y él, atrapando su mano antes de que cayera, sosteniéndola con una firmeza que pareció trascender ese instante. Sus ojos se encontraron, y en ese cruce de miradas, ocurrió algo innegable, una resonancia que no era de simpatía, sino de reconocimiento mutuo, como si se hubieran buscado a través de siglos. Hye-on, bajo el pretexto de admirar su música, comenzó a orbitar su vida. La invitaba a cafeterías escondidas en Bukchon-Anok Village, donde las casas tradicionales parecían guardar los secretos de la vieja Seúl. Hablaban de todo menos de sí mismos. Ella le hablaba de las complejas emociones de Tchaikovsky, él, de la solidez silenciosa de la arquitectura tradicional coreana. Poco a poco, la tristeza de Eun-woo comenzó a ceder ante la luz que Hye-on proyectaba. Era un romance construido sobre silencios compartidos y miradas que decían más que 1000 palabras. Sin embargo, había algo perturbador en Hye-on. A veces, en medio de la conversación, su rostro se ensombrecía, y una expresión de profundo tormento lo invadía, como si una memoria ajena, una culpa heredada, lo estuviera sofocando. Él nunca explicaba esas ausencias mentales, y ella, temerosa de ahuyentar la única felicidad genuina que había conocido desde el accidente, nunca preguntaba. Este silencio consentido se convertiría en el primer ladrillo de la prisión que ambos construirían para su amor. El punto de inflexión llegó durante el gran concierto benéfico de la Fundación An. Eun-woo debía tocar el concierto para violín en re mayor de Beethoven. La noche estaba cargada de tensión y expectativas. Minutos antes de salir al escenario, el tío de Hye-on, el actual presidente de la fundación, se acercó a Eun-woo con una sonrisa falsa y una mirada calculadora. Le dijo, con una voz baja y venenosa, que su talento era impresionante, pero que nunca olvidara quien le había dado esa oportunidad, y que el accidente de su familia había sido un precio lamentable, pero necesario. La frase fue un cuchillo helado. ¿Necesario? ¿A qué se refería con eso? El pánico la invadió. En un torbellino de confusión y rabia, se enfrentó a Hye-on, quien estaba elegantemente vestido en un hanbok moderno, preparándose para la recepción. Ella le exigió que le dijera la verdad sobre el accidente de sus padres, sobre cómo la Fundación An había intervenido de una manera tan profunda en su vida. Hye-on palideció, su hermoso rostro se transformó en una máscara de desesperación. Sus ojos, llenos de lágrimas contenidas, finalmente revelaron un temor ancestral. Él sabía algo. Y ese algo estaba directamente relacionado con el destino de Eun-woo. Pero antes de que pudiera pronunciar una sola palabra, el tío apareció de nuevo, llevándose a Hye-on con una prisa sospechosa, dejando a Eun-woo sola en el pasillo, su corazón latiendo con la síncopa de una mentira recién descubierta. La orquesta comenzó a tocar,
llamándola al escenario, pero el sonido de su violín ya no sería el mismo. Eun-gu subió al escenario no como una intérprete, sino como una mujer caminando hacia el cadalso. Los aplausos del público sonaban lejanos, amortiguados por el zumbido ensordecedor de la sangre golpeando en sus sienes. Cuando colocó el violín bajo su barbilla, el frío de la madera barnizada le recordó la frialdad en los ojos del tío de Hyun. No tocó la pieza como estaba escrita, la tocó como si quisiera romper el instrumento. Cada nota del concierto de Beethoven no era una melodía, sino un grito desgarrador, una acusación lanzada al vacío. El arco rasgaba las cuerdas con una violencia que asustó y fascinó a la audiencia a partes iguales. Hyun, observando desde las sombras del palco VIP, sentía cada nota como una cuchillada en su propia alma. Él sabía que el secreto que había guardado celosamente, ese monstruo que vivía en el sótano de su conciencia, estaba a punto de devorarlos a ambos. Al terminar la última nota, un silencio sepulcral llenó la sala, seguido de una ovación estruendosa que Eun-gu ni siquiera escuchó. Con el rostro pálido y los ojos vidriosos, ignoró las reverencias protocolarias y corrió hacia el backstage, huyendo de los aplausos que sentía inmerecidos, huyendo de la mentira que había sido su vida en los últimos meses. La lluvia caía sobre Seúl con la fuerza de un castigo divino cuando ella salió por la puerta trasera del auditorio. El agua empapaba su vestido de gala, pegando la tela fría a su piel temblorosa, pero el frío exterior no se comparaba con el hielo que sentía en su pecho. Hyun la alcanzó en el callejón, bajo la luz parpadeante de una farola que proyectaba sombras alargadas y distorsionadas, presagio de la conversación que cambiaría todo. Él intentó tomar su brazo, pero ella se apartó con un movimiento brusco, mirándolo con una mezcla de amor herido y repulsión. «¿Quién eres realmente, An Hyun?», gritó ella, su voz quebrándose bajo el estruendo de la lluvia. «No me mientas más. Tu tío habló de un precio. Habló de mis padres como si fueran mercancía dañada en una transacción comercial. Dímelo». La desesperación en la voz de Eun-gu rompió la última barrera de defensa de Hyun. Él cayó de rodillas sobre el asfalto mojado, no importándole arruinar su traje de diseñador, una imagen de derrota total que contrastaba con su habitual compostura de heredero intocable. Con la voz ahogada por el llanto, Hyun comenzó a desentrañar la madeja de mentiras. Le confesó que el accidente de hace 12 años no fue una fatalidad del destino ni un error humano, sino el resultado calculado de una guerra corporativa por los terrenos donde ahora se erigía el complejo principal de la Fundación An. El padre de Eun-gu, un hombre de principios inquebrantables, se había negado a vender la tierra ancestral de su familia, un terreno que, según las leyendas, guardaba un flujo de energía vital para la prosperidad. La colisión que mató a sus padres fue orquestada para eliminar el obstáculo. Pero la revelación más dolorosa no fue esa conspiración corporativa, sino el papel de Hyun en ella. Él, siendo solo un niño, había estado en el coche que provocó el accidente. Su padre lo llevaba en el asiento trasero cuando dio la orden al conductor de asustar al coche de la familia Lee. El susto se convirtió en tragedia. Hyun vio, a través de la ventanilla empañada por la lluvia de aquella noche fatídica, los ojos aterrorizados de una niña pequeña en el otro vehículo justo antes del impacto. Esa niña era Eun-gu. Él había vivido cada día de su vida con esa imagen grabada en su retina, buscándola inconscientemente para expiar un pecado que no cometió pero que heredó. Su acercamiento a la universidad no fue casualidad, él había estado rastreando, intentando protegerla desde las sombras, financiando su beca anónimamente, tratando de comprar su redención con dinero y cuidados, hasta que cometió el error imperdonable de enamorarse de su propia víctima. Eun-gu escuchaba, paralizada, mientras la lluvia mezclaba sus lágrimas con el agua del cielo. La persona que amaba era el testigo y el beneficiario directo de la muerte de sus padres. Cada sonrisa, cada café compartido, cada momento de consuelo que él le había brindado estaba manchado con la sangre de su familia. La traición era absoluta, visceral. Ella sintió náuseas, un rechazo físico hacia la existencia misma de Hyun. «No te acercaste a mí por amor», susurró ella con una voz muerta, «te acercaste por culpa. Soy tu proyecto de caridad para limpiar tu conciencia sucia». Hyun intentó protestar, jurando que sus sentimientos actuales eran reales, que la amaba más allá de la culpa, pero sus palabras se perdieron en el viento. Eun-gu dio un paso atrás, marcando una distancia que parecía un abismo insalvable. «No quiero volver a verte nunca más. Si te acercas a mí, te destruiré», sentenció ella, dando la vuelta y caminando hacia la oscuridad de la noche, dejando a Hyun arrodillado en el fango de su propia historia. Pero el destino en los dramas coreanos es una entidad cruel que no permite rupturas limpias. En los días siguientes, Eun-gu se encerró en su pequeño apartamento, incapaz de tocar el violín. La música la había abandonado. Sin embargo, la ira comenzó a transformarse en una necesidad fría y calculadora de verdad. Recordó las palabras del tío, un precio necesario.
Si Hyun decía la verdad sobre el accidente, ¿por qué su tío seguía amenazándola ahora? ¿Qué tenía ella que todavía les importaba? Decidió investigar lo único que le quedaba de su padre, una vieja partitura manuscrita que él estaba componiendo antes de morir. Siempre había pensado que era una canción de cuna, pero al mirarla ahora con ojos de sospecha, notó irregularidades en la notación musical. Las notas no seguían una armonía lógica, parecían forzadas, extrañas. Movida por una intuición repentina, Eun-gu llevó la partitura a un antiguo profesor de teoría musical, un hombre excéntrico que vivía en un sótano lleno de vinilos y recuerdos. El profesor examinó la partitura con una lupa, tarareando y frunciendo el ceño. Después de horas de silencio tenso, levantó la vista con los ojos muy abiertos. «Esto no es música, niña», dijo con voz temblorosa. «Es un código. Un cifrado antiguo basado en la escala pentatónica coreana, utilizado a veces por los activistas durante la dictadura para esconder mensajes». El corazón de Eun-gu dio un vuelco. Su padre no solo era un músico, había escondido un mensaje final en su arte. Juntos, pasaron la noche descifrando las notas, convirtiendo silencios y corcheas en letras y números. Lo que emergió no fue una despedida amorosa, sino una coordenada y un nombre: Proyecto Loto Blanco. Las coordenadas apuntaban a un lugar en las montañas, lejos de Seúl, en un antiguo templo abandonado que, curiosamente, aparecía en los folletos turísticos como propiedad privada de la familia An. Mientras tanto, Hyun vivía su propio infierno. Su tío, furioso por la escena en el concierto y sospechando que Hyun había hablado más de la cuenta, lo había puesto bajo arresto domiciliario de facto en la mansión familiar. Le confiscaron el teléfono y le prohibieron salir. Pero Hyun, consumido por la desesperación de haber perdido a Eun-gu, comenzó a buscar en el despacho de su padre, el hombre que había iniciado todo este horror y que ahora yacía en coma en un hospital privado, llevándose sus secretos a la tumba. En una caja fuerte oculta detrás de un cuadro tradicional, Hyun encontró documentos viejos, amarillentos por el tiempo. Eran contratos de venta, pero no de terrenos, sino de personas. Adopciones ilegales, sobornos a jueces y lo más escalofriante, un informe de toxicología de la autopsia del padre de Eun-gu que nunca salió a la luz. El informe indicaba que el conductor no estaba ebrio, como se dijo oficialmente, sino que había sido envenenado con una neurotoxina rara minutos antes del choque. No fue un accidente provocado por una persecución, fue un asesinato ejecutado con precisión quirúrgica desde dentro del propio vehículo. Y la firma que autorizaba la cremación inmediata del cuerpo sin más investigación pertenecía a alguien impensable, la madre de Hyun, la mujer que él creía una santa devota y ajena a los negocios sucios de la familia. La realidad de Hyun se desmoronaba. Su familia no eran solo empresarios despiadados, eran monstruos. Y Eun-gu estaba en peligro mortal. Si su tío descubría que ella estaba investigando, terminaría igual que sus padres. Tenía que escapar, tenía que avisarle. Esa noche, aprovechando un cambio de guardia en la seguridad de la mansión, Hyun saltó desde el balcón de su habitación en el segundo piso. El impacto al caer torció su tobillo, un dolor agudo que ignoró mientras cojeaba hacia la oscuridad, robando una motocicleta de uno de los guardias. Mientras aceleraba por las autopistas de Seúl bajo la lluvia incesante, su mente solo tenía un objetivo: llegar a Eun-gu antes de que ella descifrara el secreto que la convertiría en el próximo blanco. Pero no sabía que ella ya estaba en movimiento. Eun-gu había tomado el último tren hacia las montañas, hacia las coordenadas del proyecto Loto Blanco, adentrándose en la boca del lobo sin saber que el depredador ya la estaba esperando. La carrera contra el tiempo había comenzado, y la melodía de la muerte estaba a punto de tocar su segundo movimiento. El tren se detuvo en la estación de montaña de Gurie con un chirrido metálico que sonó como un lamento en la noche vacía. Eun-gu bajó al andén desierto, donde la niebla se aferraba a sus tobillos como manos espectrales intentando detenerla. El lugar estaba muerto, olvidado por el tiempo y el progreso, un escenario perfecto para enterrar verdades que nadie debía encontrar. Con la partitura de su padre apretada contra su pecho como un escudo, Eun-gu comenzó el ascenso hacia las coordenadas indicadas. El camino era traicionero, un sendero de tierra y piedras resbaladizas oculto bajo la maleza y la oscuridad perpetua del bosque denso. Cada crujido de una rama, cada ulular de un búho, le aceleraba el pulso, recordándole que no estaba allí para una excursión, sino para profanar la tumba de los secretos de la familia más poderosa de Corea. ¿Alguna vez has sentido que el bosque te observa? Esa sensación de que los árboles tienen ojos y el viento lleva susurros de advertencia. Eun-gu sentía exactamente eso, una presión en la nuca que le gritaba que diera media vuelta, pero el recuerdo de la mirada vacía de Hyun y la amenaza velada de su tío la empujaban hacia adelante. No había retorno. La inocencia había muerto en ese escenario de conciertos, ahora solo quedaba la supervivencia. Al llegar a las coordenadas,
no encontró un edificio moderno ni una fortaleza, sino las ruinas de lo que parecía un templo budista antiguo, devorado por la hiedra y el abandono. Sin embargo, había algo discordante. En medio de la arquitectura tradicional de madera podrida, una puerta de acero reforzado brillaba con una incongruencia tecnológica perturbadora. Estaba oculta detrás de una estatua de Buda decapitada, un símbolo grotesco de la pérdida de la fe. Eun-gu se acercó temblando. La puerta tenía un panel numérico, pero no había números, sino un pequeño teclado musical electrónico incrustado. Era una locura, una excentricidad que solo su padre, un genio musical y un hombre de lógica retorcida, podría haber diseñado o modificado. Con manos temblorosas, tocó la melodía errónea que había descifrado en la partitura. Las notas, disonantes y extrañas al oído, resonaron en el silencio del bosque. Hubo un clic mecánico, pesado y profundo, y la puerta se abrió con un silbido de aire comprimido, revelando una escalera de caracol que descendía hacia las entrañas de la montaña. El olor que emergió no fue de incienso, sino de antiséptico rancio y polvo, el olor de un hospital muerto. Mientras Eun-gu descendía hacia el abismo, a kilómetros de distancia, la carretera se convertía en un campo de batalla para Gion. La lluvia había convertido el asfalto en un espejo negro y mortal. Su tobillo pulsaba con un dolor agónico, cada vibración de la motocicleta enviaba choques eléctricos por su pierna, pero el dolor físico era una distracción bienvenida del horror mental que lo consumía. Su madre, la mujer que le leía cuentos antes de dormir, la que rezaba en el templo cada domingo, era una asesina fría que había autorizado la ejecución de los padres de la mujer que él amaba. La realidad se fracturaba ante sus ojos. De repente, dos faros cegadores aparecieron en su espejo retrovisor. Un sedán negro, sin matrícula, se acercaba a una velocidad suicida. Eran ellos. Los limpiadores de la Fundación An. No intentaban detenerlo, intentaban sacarlo de la carretera. El sedán embistió la rueda trasera de la moto. El metal chirrió contra el metal, chispas volaron iluminando la noche lluviosa. Gion, con una maniobra desesperada nacida del instinto de supervivencia, giró bruscamente hacia un camino secundario de tierra, derrapando y casi perdiendo el control, mientras el coche perseguidor se estrellaba contra el guardarraíl en una explosión de cristales y humo. No se detuvo a mirar. Sabía que si esos hombres estaban allí, otros ya estarían cerca de Eun-gu. Aceleró hacia la montaña, gritando su nombre al viento, una plegaria desesperada lanzada al vacío. En el subsuelo del templo, Eun-gu había entrado en una cápsula del tiempo. El lugar no era un santuario religioso, sino un laboratorio clandestino de los años 90, congelado en el momento de su abandono. Monitores de tubo cubiertos de polvo, archivadores metálicos volcados y camillas con correas de sujeción que sugerían horrores innombrables. En el centro de la sala principal, encontró un escritorio que reconoció al instante, era el viejo escritorio de su padre. Sobre él, una carpeta roja con el sello del Proyecto Loto Blanco esperaba como una sentencia. Eun-gu la abrió, y lo que leyó hizo que sus piernas fallaran, obligándola a apoyarse en la mesa para no caer. El proyecto no era sobre bienes raíces. Era neurociencia experimental y legal. La Fundación An había estado financiando investigaciones sobre la manipulación de la memoria traumática y la reescritura de la personalidad mediante neurotoxinas y frecuencias sonoras. Su padre no era solo una víctima, había sido el investigador principal que intentó detenerlo todo cuando se dio cuenta de que la Fundación planeaba usar la tecnología no para curar el TEPT, sino para crear empleados perfectos y eliminar testigos incómodos. Él había robado los datos para denunciarlos, y por eso lo mataron. Pero la revelación final, la hoja que casi se le escapa de las manos temblorosas, era un perfil de paciente. El sujeto cero, el primer niño en el que se probó la tecnología de implantación de falsos recuerdos para encubrir un trauma severo, tenía un nombre, An Gion. El mundo de Eun-gu se detuvo. La fecha del experimento coincidía con la semana posterior al accidente de sus padres. El informe detallaba, el sujeto muestra una resistencia emocional severa al trauma de haber presenciado la ejecución de los objetivos, familia lee. Se procede a la implantación de memoria encubridora. El sujeto creerá que él fue el causante del accidente para generar un complejo de culpa que garantice su sumisión y silencio eterno. Se borra el recuerdo de la presencia de la madre en el vehículo. Eun-gu se cubrió la boca para ahogar un grito. Gion no era el asesino. Gion ni siquiera había dado la orden. Él era un niño de 10 años que vio cómo su propia madre ordenaba matar a los padres de Eun-gu desde el asiento delantero, y luego, para protegerse a sí misma y a la corporación, su propia familia lo había torturado psicológicamente, borrando su memoria real y reemplazándola con una mentira monstruosa para mantenerlo dócil y controlado por la culpa. Él no era el verdugo, era otra víctima, una muñeca rota cosida con mentiras. En ese instante de horror revelador,
el sonido de botas pesadas resonó en la escalera de metal. Eun-gu no estaba sola. Apagó su linterna y se escondió bajo el escritorio de su padre, abrazando la carpeta contra su pecho. Vio las luces de linternas tácticas barriendo la oscuridad del laboratorio. Eran 3 hombres, vestidos de negro, moviéndose con la precisión de militares. Uno de ellos, el líder, hablaba por un auricular: el objetivo está aquí. La señal del rastreador del violín se detuvo en estas coordenadas. Eliminen a la chica, recuperen los archivos y quemen el lugar. Que parezca un incendio forestal. Eun-gu contuvo la respiración, las lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. Iba a morir allí, en el mismo lugar donde su padre intentó salvar al mundo, y Gion nunca sabría la verdad. Los pasos se acercaron. Las botas negras se detuvieron justo frente al escritorio. Una mano enguantada agarró el borde de la mesa y comenzó a empujarla. Eun-gu cerró los ojos, preparándose para el final. De repente, un estruendo ensordecedor sacudió la entrada. Una motocicleta, rugiendo como una bestia herida, bajó rebotando por las escaleras de metal, estrellándose contra la barandilla y aterrizando en el centro del laboratorio en una lluvia de chispas y metal retorcido. Gion salió despedido, rodando por el suelo, cubierto de barro y sangre, pero se levantó con una mirada que no era humana. Era la mirada de un hombre que ya no tenía nada que perder. Los mercenarios, sorprendidos, giraron sus armas hacia él. «Eun-gu, corre», gritó Gion, lanzándose contra el hombre más cercano con una ferocidad suicida. El caos estalló. Disparos resonaron en el espacio confinado, rebotando en las paredes de hormigón. Eun-gu salió de su escondite, no para correr, sino para ayudarlo. Vio como Gion recibía un golpe brutal en las costillas con la culata de un rifle, cayendo al suelo y escupiendo sangre. El líder de los mercenarios le apuntó a la cabeza, listo para ejecutarlo. «Adiós, joven amo», dijo el hombre con frialdad. Pero antes de que pudiera apretar el gatillo, un sonido agudo, penetrante y doloroso llenó la sala. Eun-gu había conectado su teléfono al sistema de megafonía del laboratorio, reproduciendo el archivo de audio digitalizado de la partitura, la frecuencia de reinicio que su padre había diseñado. El sonido era insoportable, una disonancia que afectaba directamente al sistema nervioso. Los mercenarios cayeron de rodillas, tapándose los oídos, gritando de dolor mientras la frecuencia desestabilizaba su equilibrio. Pero el efecto en Gion fue devastadoramente diferente. Al escuchar el sonido, sus ojos se pusieron en blanco y comenzó a convulsionar. La frecuencia estaba desbloqueando la programación mental latente en su cerebro, rompiendo el dique de la memoria falsa. Gritos inhumanos salieron de su garganta mientras 12 años de recuerdos reprimidos golpeaban su conciencia de golpe. Recordó la lluvia, la voz de su madre ordenando el veneno, la cara del padre de Eun-gu muriendo, y a él mismo gritando en el asiento trasero mientras los médicos de la fundación le ponían una máscara de gas para dormirlo. Eun-gu corrió hacia él mientras los mercenarios, aturdidos, intentaban recuperar sus armas. Ella arrastró a Gion, que estaba en un estado de shock catatónico, hacia una salida de emergencia trasera marcada en los planos que había visto en la carpeta. Salieron a la noche tormentosa, adentrándose en el bosque denso, lejos del camino, mientras las llamas comenzaban a lamer la entrada del laboratorio detrás de ellos. La motocicleta había perforado un tanque de gas antiguo. Corrieron, o más bien, ella lo arrastró, hasta que colapsaron en una cueva pequeña bajo una cornisa de roca. Gion temblaba violentamente, sus ojos fijos en la nada. Eun-gu lo abrazó, tratando de darle calor, sabiendo que la verdad que acababan de descubrir era más peligrosa que cualquier bala. Gion la miró, y por primera vez, no había culpa en sus ojos, solo un horror puro y absoluto. Yo no los maté», susurró con la voz rota de un niño pequeño. «Ella lo hizo. Mi madre lo hizo». Y entonces, bajo el estruendo de los truenos, Eun-gu se dio cuenta de que la pesadilla acababa de empezar. Ahora no solo huían de la muerte, huían de una matriarca capaz de sacrificar la mente de su propio hijo para proteger su imperio. Y esa mujer, la verdadera villana de esta historia, acababa de recibir la notificación de que el laboratorio había sido comprometido. La guerra había sido declarada, y ellos estaban solos en la oscuridad. El amanecer en las montañas de Gurie no trajo luz, sino una bruma gris y espesa que parecía querer asfixiar el mundo, un sudario perfecto para 2 almas que acababan de renacer en el infierno. Dentro de la cueva húmeda, el tiempo parecía haberse detenido. Gion, el príncipe de hielo de la universidad, el heredero intocable, estaba hecho ovillo contra la roca fría, temblando con la violencia de una fiebre psicosomática. Los recuerdos recuperados no eran solo imágenes, eran sensaciones físicas brutales que su mente había mantenido a raya durante 12 años. Sentía el olor a quemado de aquel día, el sabor metálico de la sangre en su boca,
y sobre todo, la voz de su madre, suave y letal, ordenando la muerte como quien pide un té. Eun-gu, con el vestido de gala destrozado y cubierto de barro, se mantenía a su lado como un guardián silencioso. Ella había perdido a sus padres por culpa de esa familia, pero al ver a Hyun roto, comprendió que el odio no podía dirigirse hacia él. Él era la víctima más torturada, un niño sacrificado en el altar de la ambición corporativa. Con una ternura que desafiaba la lógica de su tragedia, Eun-gu limpió la sangre seca de la frente de Hyun con un trozo de su propia falda mojada. Cuando él abrió los ojos, ya no había la niebla de la amnesia inducida, había un abismo de dolor lúcido, una claridad aterradora. «Tenemos que volver», susurró él con una voz ronca que sonaba a cristales rotos. «Ella no se detendrá. Si nos quedamos aquí, nos cazarán como animales. La única forma de sobrevivir es mirarla a los ojos». Eun-gu sintió un escalofrío. Volver a Seúl era un suicidio, pero quedarse era una sentencia de muerte lenta. Mientras tanto, en el ático de cristal del rascacielos de la Fundación An, la atmósfera era gélida, no por el aire acondicionado, sino por la presencia de la mujer que estaba de pie frente al ventanal, observando la ciudad bajo sus pies como si fuera un tablero de ajedrez. La madre de Hyun, la presidenta An, no mostraba signos de preocupación. Vestida impecablemente con un traje de seda blanco inmaculado, escuchaba el informe de su jefe de seguridad a través del teléfono. «El laboratorio ha sido destruido, señora. No hay rastros de los cuerpos. Creemos que escaparon». Ella no gritó. No lanzó el teléfono. Simplemente, tomó un sorbo de su té de jazmín y sonrió levemente, una sonrisa que no llegaba a sus ojos vacíos. «Mi hijo siempre ha sido ingenioso», dijo con una calma que helaba la sangre. «Pero ha olvidado que yo fui quien diseñó su mente. Si ha desbloqueado los recuerdos, estará confundido, herido. Active el protocolo silencio. Bloquee todas las salidas de la ciudad, congele sus cuentas bancarias y ponga una alerta de búsqueda discreta. Tráiganme a Eun-gu viva, necesito que ella sea la palanca para que Hyun vuelva al redil. Y si él se resiste, bueno, siempre podemos reiniciar el experimento». Colgó el teléfono con la delicadeza de quien termina una conversación trivial, sin saber que el hijo al que subestimaba ya no era el niño asustado que ella había moldeado, sino un hombre armado con la verdad más peligrosa del mundo. El regreso a Seúl fue una odisea de sombras y miedo. Eun-gu y Hyun no podían usar transporte público ni carreteras principales. Tuvieron que confiar en la red clandestina del viejo profesor de música, quien, horrorizado por lo que habían descubierto, contactó a antiguos disidentes que operaban camiones de carga de madrugada. Viajaron escondidos entre cajas de verduras, en la oscuridad, con el olor a tierra y motor diésel impregnando sus ropas. Durante esas horas interminables, Hyun le explicó a Eun-gu el plan. Mañana era el evento más importante del año, la gala del centenario de la Fundación An. Toda la élite política, empresarial y mediática de Corea del Sur estaría allí, transmitiendo en vivo para millones de personas. Era el escenario perfecto para la coronación de su madre como la mujer más influyente del país, y por lo tanto, el único lugar donde podían exponerla sin ser asesinados antes de abrir la boca. «Tengo los archivos digitales de tu padre», dijo Hyun, apretando la memoria USB que Eun-gu había rescatado del laboratorio. «Si logramos conectarlos al sistema audiovisual central del auditorio durante su discurso, no podrán censurarlo. Corea entera verá los videos de los experimentos, los contratos de asesinato, todo». Era un plan desesperado, lleno de agujeros, pero era su única carta. Eun-gu miró la determinación en los ojos de Hyun y asintió, entrelazando sus dedos con los de él. En esa oscuridad apestosa de un camión de carga, sellaron un pacto de sangre, o caía la Fundación An, o morían los dos intentándolo. Al llegar a Seúl, la ciudad parecía diferente. Las luces de neón que antes parecían vibrantes ahora se sentían como ojos vigilantes. Se refugiaron en el sótano del profesor, un búnker de vinilos y polvo donde pasaron las siguientes horas preparando el asalto final. Hyun utilizó sus conocimientos de arquitectura para estudiar los planos del gran auditorio de Seúl, buscando conductos de ventilación y entradas de servicio que su madre no hubiera cubierto. Eun-gu, por su parte, digitalizaba y organizaba las pruebas, su corazón rompiéndose una y otra vez al ver la letra de su padre detallando el horror. Pero hubo un momento, justo antes del amanecer, en que el miedo se dio paso a algo más profundo. Hyun se acercó a ella, sus ojos reflejando una tristeza infinita. «Si algo sale mal», le dijo, tomando su rostro entre sus manos, «prométeme que correrás. No intentes salvarme. Yo soy el hijo del monstruo, mi destino está ligado a ella, pero tú eres la música que nunca debió dejar de sonar». Eun-gu negó con la cabeza, sus lágrimas mojando las manos de él. «No hay música sin ti, Hyun. Somos una disonancia perfecta. Si caemos,
Caemos juntos. Se besaron, un beso desesperado, salado por las lágrimas y cargado con la urgencia de quienes saben que podría ser el último. No fue un beso de final feliz, sino de despedida anticipada, un sello de amor en medio de la guerra. La noche de la gala llegó con un despliegue de opulencia obscena. Limusinas negras dejaban a celebridades y políticos en la alfombra roja, mientras los flashes de las cámaras estallaban como relámpagos artificiales. La seguridad era impenetrable. Detectores de metales, reconocimiento facial, guardias armados en cada esquina. Hyun y Eun-woo, disfrazados como personal de catering con uniformes robados y mascarillas, se infiltraron por la zona de carga. El tensión era tal que el aire se sentía sólido. Cada mirada de un supervisor, cada paso cerca de un guardia, enviaba descargas de adrenalina por sus cuerpos. Lograron llegar hasta la sala de control técnico, pero encontraron la puerta bloqueada con un código biométrico de última generación. No podían entrar. El plan se desmoronaba. Desde el escenario principal, la voz amplificada de la presidenta Ahn comenzó a resonar, dando la bienvenida a los invitados con palabras de hipocresía sobre futuro, familia y humanidad. El tiempo se agotaba. Hyun miró a Eun-woo, y en sus ojos pasó una sombra de decisión suicida. Hay otra forma, dijo él. El sistema tiene un control manual de emergencia en el podio, justo al lado de ella. Pero alguien tiene que distraerla, alguien tiene que hacer que baje la guardia. Eun-woo entendió al instante lo que él pretendía. No, te matará, susurró ella, agarrándolo del brazo. Hyun se soltó suavemente, entregándole la unidad USB. Tú sube a la cabina de proyección en el segundo piso. Cuando yo dé la señal, cuando todos me miren a mí, tú conectas esto. Es la única oportunidad. Antes de que Eun-woo pudiera detenerlo, Hyun se quitó la mascarilla y la gorra del uniforme, arregló su cabello desordenado y caminó directamente hacia la entrada principal del salón de baile, donde las cámaras transmitían en vivo. Eun-woo, con el corazón destrozado, corrió hacia las escaleras de servicio, rezando a todos los dioses olvidados. La entrada de Hyun fue teatral y devastadora. Las puertas dobles se abrieron de golpe y él avanzó por el pasillo central, caminando cojeando, sucio, con la ropa manchada de sangre y barro, un contraste violento con el glamour de los esmóquenes y los vestidos de alta costura. El silencio cayó sobre la sala como una guillotina. La música se detuvo. Los murmullos cesaron. Todas las cámaras giraron hacia él. En el escenario, la presidenta Ahn se quedó helada por primera vez en su vida, su máscara de perfección agrietándose. Hyun subió los escalones del escenario lentamente, sin apartar la vista de su madre. Los guardias intentaron avanzar, pero la presidenta levantó una mano para detenerlos, curiosa, arrogante, creyendo que su hijo venía a suplicar perdón. Hyun llegó al micrófono, quedando frente a frente con la mujer que le dio la vida y le robó el alma. Tomó el micrófono con una mano temblorosa, mirando a la audiencia, mirando a las cámaras, y luego clavó sus ojos en los de ella. Madre, dijo, su voz resonando en todo el auditorio y en millones de televisores, has pasado toda tu vida construyendo un imperio sobre cadáveres. Pero olvidaste limpiar una mancha. La presidenta sonrió con desdén, acercándose a él para susurrarle lejos del micrófono, pero lo suficientemente cerca para que él sintiera su aliento frío. Pobre niño roto. ¿Crees que puedes vencerme? Soy tu creadora. Puedo borrarte de nuevo. En ese instante, Hyun vio por el rabillo del ojo una luz parpadear en la cabina de proyección superior. Eun-woo estaba en posición. Ella lo miraba a través del cristal, con la mano sobre la consola, llorando, esperando su señal. La trampa estaba lista, pero el precio sería alto. La presidenta Ahn, al ver la dirección de la mirada de su hijo, comprendió demasiado tarde la jugada. Su rostro se contorsionó en una máscara de furia demoníaca. Hizo una señal discreta a su jefe de seguridad, quien sacó un arma silenciada oculta bajo su chaqueta, apuntando no a Hyun, sino hacia la cabina de proyección, hacia Eun-woo. Hyun se dio cuenta. El tiempo se dilató. Tenía que elegir entre exponer la verdad o salvar a la mujer que amaba. Si daba la señal, el video se reproduciría, la fundación caería, pero la bala encontraría a Eun-woo antes de que el mundo supiera la verdad. Si se lanzaba a protegerla, perderían la oportunidad para siempre. El destino, cruel y circular, los había puesto de nuevo en el borde del abismo. Hyun sonrió, una sonrisa triste y final, y en lugar de dar la señal pactada, hizo algo que nadie esperaba, se abalanzó sobre su madre, abrazándola con fuerza, inmovilizándola frente al podio mientras gritaba, «Ahora, Eun-woo, hazlo». El caos estalló. El disparo sonó, seco y mortal, rompiendo el cristal de la cabina, y la pantalla gigante detrás del escenario parpadeó, pasando del logo de la fundación a estática negra. El mundo contuvo la respiración.
¿Quién había recibido la bala? ¿Qué aparecería en la pantalla? La oscuridad se tragó el escenario, dejando solo el eco de un grito desesperado en el aire. El disparo que resonó en el gran auditorio de Seúl no encontró carne, sino cristal. La bala, destinada al corazón de la verdad, impactó contra el vidrio reforzado de la cabina de proyección, haciéndolo estallar en una lluvia de diamantes letales que cayeron sobre Eun-woo. Ella gritó, cubriéndose el rostro con los brazos, sintiendo como los fragmentos afilados rasgaban su piel y su ropa, pero su mano, guiada por una fuerza que trascendía el miedo, ya había presionado la tecla Enter. En ese preciso instante, mientras el eco del disparo aún rebotaba en las paredes doradas y el pánico comenzaba a apoderarse de la multitud, la pantalla gigante detrás del escenario dejó de mostrar estática negra y se iluminó con el rostro cansado y pixelado del padre de Eun-woo. La voz del hombre muerto, grabada hace 12 años en una cinta de baja calidad, tronó por los altavoces con una claridad sobrenatural, silenciando los gritos de la audiencia. Si están viendo esto, decía la grabación, significa que he fallado. Significa que la Fundación AN ha ganado. Pero el mundo debe saber que el proyecto Loto Blanco no es medicina, es control mental. Mientras la voz narraba los horrores de los experimentos, la pantalla comenzó a escupir documentos, fotos de los niños reprogramados y, finalmente, el video de seguridad del despacho de la presidenta Ann, fechado el día del accidente, donde se la veía y oía claramente autorizando la neutralización permanente de la familia Lee y el lavado de cerebro de su propio hijo. La presidenta Ann, que segundos antes se erguía como una diosa intocable de la moralidad corporativa, quedó petrificada. La imagen de su propia maldad, proyectada a tamaño gigante a sus espaldas, era un espejo del que no podía escapar. La multitud, compuesta por la élite que ella tanto despreciaba y manipulaba, pasó del shock a la repulsión en un latido. Los flashes de las cámaras, que antes buscaban su glamour, ahora documentaban su caída con una voracidad cruel. Hyun, soltando a su madre, retrocedió tambaleándose, con los ojos llenos de lágrimas, mirando cómo el imperio de mentiras se derrumbaba sobre la mujer que lo construyó. Ella intentó hablar, intentó ordenar a los guardias que apagaran la pantalla, pero nadie se movió. Su jefe de seguridad, viendo que el barco se hundía, enfundó el arma y desapareció entre la multitud, dejándola sola en el escenario, expuesta y desnuda ante el juicio público. Eun-woo, sangrando por los cortes en sus brazos y rostro, se puso de pie en la cabina destrozada, mirando hacia abajo a través del cristal roto. Sus ojos se encontraron con los de Hyun en medio del caos. No hubo sonrisas de victoria, solo una profunda y compartida tristeza. Habían ganado, pero el costo había sido devastador. La policía, que ya había rodeado el edificio alertada por la filtración masiva de datos que Eun-woo había programado para enviarse simultáneamente a la prensa, irrumpió en el salón. La imagen final de esa noche fatídica fue la de la gran dama de Corea siendo esposada bajo la luz de los reflectores, mientras su hijo, el heredero caído, era atendido por paramédicos en el suelo, con la mirada perdida en un punto invisible donde la inocencia había muerto para siempre. El escándalo que siguió fue un tsunami que barrió con todo. La Fundación AN fue desmantelada, sus activos congelados y sus directivos arrestados. El juicio de la presidenta AN se convirtió en el evento televisivo de la década, revelando una red de corrupción que llegaba hasta las más altas esferas del gobierno. Pero para Eun-woo y Hyun, el ruido del mundo exterior era solo un zumbido lejano. Ambos fueron llevados a hospitales diferentes, ella para tratar sus heridas físicas, él para intentar reparar su mente fragmentada. Durante meses, no se vieron. No porque no quisieran, sino porque necesitaban sanar por separado. Hyun se entregó voluntariamente a las autoridades, confesando su participación involuntaria y sometiéndose a un tratamiento psiquiátrico intensivo para desenredar los recuerdos reales de los implantados. Pasó un año en un centro de salud mental de mínima seguridad, pagando una condena que no era legal, sino moral. Eun-woo, por su parte, regresó a la casa de su infancia, recuperada gracias a una demanda civil, pero el violín permaneció guardado en su estuche. La música, que había sido su salvavidas, ahora le recordaba demasiado al dolor. Se dedicó a enseñar teoría musical a niños en un centro comunitario, buscando la sencillez de las notas básicas, una paz que la complejidad de los conciertos ya no le podía dar. Pasaron 3 años. 3 inviernos cayeron sobre Seúl, cubriendo las cicatrices de la ciudad con un manto blanco de olvido. La gente encontró nuevos escándalos, nuevos ídolos, y la historia de los amantes trágicos de la Fundación AN se convirtió en una leyenda urbana, un cuento de advertencia susurrado en los cafés. Era una tarde de diciembre, fría y cristalina, cuando Eun-woo decidió visitar el Bukchon-anok Village, el lugar donde Hyun y ella solían esconderse del mundo. Caminaba por las callejuelas empedradas, con el aliento formando nubes de vapor en el aire helado, cuando escuchó algo que hizo que su corazón se detuviera. Era una melodía. No cualquier melodía,
sino una variación torpe y vacilante del concierto en re mayor de Beethoven, tocada no con un violín, sino silbada suavemente. Siguió el sonido hasta una pequeña plaza, donde un hombre estaba sentado en un banco, dibujando en un cuaderno de bocetos. Llevaba un abrigo desgastado y no tenía el aura de un heredero millonario, sino la tranquilidad humilde de alguien que ha aprendido a vivir con sus fantasmas. Era Gion. Ya no era el príncipe de hielo, las líneas alrededor de sus ojos mostraban cansancio, pero también una calidez nueva, humana. Él levantó la vista y dejó de silbar. El tiempo, ese concepto elástico y cruel en los dramas, pareció colapsar sobre sí mismo, borrando los 3 años de silencio en un segundo. Eun-gu se acercó lentamente, con el miedo de que fuera una alucinación provocada por la nostalgia. ¿Sigues dibujando edificios?, preguntó ella, su voz temblando ligeramente. Gion sonrió, y esta vez, la sonrisa llegó a sus ojos. Ya no rascacielos, respondió él, cerrando el cuaderno. Ahora diseño casas pequeñas. Lugares donde la gente pueda vivir, no esconderse. Se levantó y quedó frente a ella. No hubo un abrazo dramático ni besos de película bajo la nieve que comenzaba a caer. Solo hubo un reconocimiento mutuo, profundo y silencioso, de 2 supervivientes que habían caminado a través del fuego y habían salido quemados pero vivos. ¿Crees que el destino se equivocó con nosotros?, preguntó él, repitiendo la pregunta que ella le había hecho la primera noche que se conocieron. Eun-gu miró los copos de nieve aterrizando en el cabello oscuro de él y negó con la cabeza. El destino no se equivoca, Gion. Solo es cruel. Nos rompió para que pudiéramos reconstruirnos de la manera correcta. Sin mentiras. Sin deudas. Gion extendió su mano, no para sostenerla como una posesión, sino como una invitación. Eun-gu vio en esa mano abierta no al hijo de su enemiga, sino al hombre que había saltado al abismo por ella, al niño que había cargado con una culpa que no era suya para protegerla en sus pesadillas. Ella tomó su mano. El contacto fue eléctrico, cálido, real. «Tengo algo para ti», dijo él, sacando del bolsillo de su abrigo un objeto pequeño y viejo. Era una clavija de violín, tallada en madera de ébano. La encontré entre los escombros del laboratorio esa noche. Pensé que algún día querrías volver a afinar tu vida. Eun-gu tomó la pieza de madera, las lágrimas calientes corriendo por sus mejillas frías. En ese momento, entendió que el final feliz no era olvidar el pasado, sino aceptarlo y convertirlo en música nueva. «Toca conmigo», susurró ella. «No soy músico», rió él suavemente. «No importa», respondió ella, apretando su mano, «tú construyes el silencio, y yo pondré la melodía». Y así, bajo la nieve eterna de Seúl, 2 almas rotas comenzaron a caminar juntas, no hacia un final de cuento de hadas, sino hacia un comienzo humano, imperfecto y hermoso, dejando atrás las sombras de los padres para escribir, por fin, su propia partitura. Fin.